Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Buenos días o buenas tardes. El día de hoy vamos a abarcar un poquito el tema de áreas y perímetros, que es el tema que vamos a empezar a ver en matemáticas esta semana y que corresponde a la GTA de esta semana, del 21 de junio al 28 de junio. En la GTA, ustedes tienen la información que yo les voy a presentar acá, por ejemplo esta. Entonces, si quieren, pueden pausar el video para ir a buscar la GTA, tenerla ahí a la par de ustedes y que ustedes también vayan viendo lo que yo voy explicando. Voy a empezar primero con la explicación del perímetro, de lo que es un perímetro. Este tema ya lo habíamos visto un poquito en cuarto grado, igual el tema del área también, pero vamos a recordar que el perímetro es la sumatoria de los lados de una figura geométrica. Cuando hablamos de un perímetro, hablamos de sumar todos sus lados. Si yo, por ejemplo, tengo un cuadrado en el que uno de sus lados mide 6, en este caso como es un cuadrado, si uno de sus lados mide 6, todos los demás lados van a medir 6 también porque el cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, para yo saber cuál es el perímetro de esta figura, voy a tener que sumar todos sus lados, 6 más 6 más 6 más 6, y eso me va a dar el, el cálculo o el número de la medida del perímetro. En este caso, 6 más 6 más 6 más 6 me da 24, que es lo mismo que yo decir 6 por 4, porque 4 lados son los que tiene el cuadrado. Entonces, 6 por 4, 24. En el perímetro, yo tengo la facilidad de utilizar la misma fórmula para todas las figuras. ¿Por qué? Porque el perímetro siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser la medida de sus lados. Obviamente los lados no siempre van a medir lo mismo. En el caso del cuadrado sí, porque el cuadrado todos sus lados son iguales. Pero esas medidas van a depender de la figura. Lo que sí tengo que saber es que la fórmula del perímetro, la fórmula que yo voy a utilizar para sacar el perímetro va a ser igual en todas las figuras. ¿Por qué? Porque el perímetro es la sumatoria de todos los lados. Lado más lado más lado más lado, en el caso del cuadrado que tiene 4 lados, en el caso del triángulo, por ejemplo, lado más lado más lado, ¿verdad? Y cada lado, pues en el caso del triángulo, dos lados son iguales, pero uno es diferente, entonces voy a tener que hacer esa sumatoria. El perímetro, chicos, entonces es la medida, es la suma de todos los lados. Y eso me va a dar una medida que va a ser la medida del perímetro. En el caso del área, aquí sí depende de la figura y voy a utilizar fórmulas diferentes. Igual en la GTA, ustedes tienen las fórmulas de cada figura geométrica para sacar el área. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, que en el caso del triángulo, el área está representada por una fórmula que dice lo siguiente: esa A que está ahí de primero significa área. Entonces, área es igual a B minúscula, que significa base, por, es una multiplicación, por altura. Esa H significa altura, dividido entre 2. Algo muy importante que no les dije con el perímetro. Ven que las fórmulas del perímetro son iguales, lo que va a cambiar es el número de lados. Esa P significa perímetro y esa L es del lado. Lado más lado más lado. Entonces, el área del triángulo, volviendo a lo que les estaba explicando, tiene su propia fórmula. Esa fórmula ustedes la tienen en AGTA, pero lo ideal es que nos vayamos aprendiendo las fórmulas. La fórmula del área del triángulo es área es igual, base por altura dividido entre 2. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. Tengo que un lado mide 43.17 centímetros, pero vean ustedes que del otro lado no hay una medida. Eso es porque este lado es igual al otro. Entonces significa que ese lado también va a medir 43.17. Y la base va a medir 10 centímetros, que es la parte de abajo, 10 centímetros. Esta línea roja que parte el triángulo en dos es la altura del triángulo. Esa altura yo siempre se las voy a dar, siempre les voy a dar la medida de la altura.
Entonces, por eso es que la fórmula del triángulo nos dice que es base, o sea, 10 por la altura mide 42, dividido entre 2. Vean que la fórmula del área no toca el lado. ¿Por qué divido entre 2 en la fórmula? Bueno, porque precisamente esa altura me parte el triángulo en 2. Entonces, por eso es que yo en la fórmula del área voy a dividir entre 2. Entonces escribo la fórmula del área del triángulo. Área es igual a base por altura dividido entre 2. Y lo que voy a hacer es sustituir datos. Área es igual a 10. ¿Por qué 10? Porque esa es la medida de la base. Por 42. ¿Por qué 42? Porque esa es la medida de la altura. Y divido entre 2. Recordando que se debe respetar el orden jerárquico de las operaciones. O sea que yo primero tengo que hacer la multiplicación, 10 por 42, y ese resultado lo voy a dividir entre 2. Para posteriormente tener el área total, que en este caso serían 210 centímetros. ¿Ok? Si yo quisiera hacer el perímetro con el triángulo, perdón, entonces utilizo la fórmula lado más lado más lado. En el caso de esta figura es 43.17 centímetros más 43.17 centímetros más 10. Bueno, ahí está puesto de una forma diferente. 10 más 43.17 más 43.17. Como es una suma, lo puedo acomodar como yo quiera. Y eso me va a dar el total de 96.34 centímetros. En el perímetro siempre sumo. Siempre va a ser una suma de los lados. Siempre en cualquier figura, en todas las figuras, siempre va a ser una suma. El área es lo que cambia. Por eso es que yo me tengo que aprender el área o la fórmula del área, de cada figura, ¿verdad? Porque ahí va a cambiar. Si yo me devuelvo aquí, al cuadrito que ustedes tienen en la GTA, y voy a tener las fórmulas de todas las figuras. Ya hablamos la del triángulo, por ejemplo, el cuadrado es muy sencilla porque es nada más lado por lado. Digamos, en el caso de esta figura, 6 por 6. Ese va a ser el área. Ven que es diferente al perímetro, ¿verdad? Porque en el perímetro sumo. En el área, en el caso del cuadrado, multiplico. Lado por lado, 6 por 6. 6 por 6 porque 6 era el ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otro número. Rectángulo, vean que la fórmula del área del rectángulo es solo base por altura. Es parecida a la del triángulo, pero solo que no divido entre 2. Nada más base por altura. En el caso del rombo, área es igual, esta D mayúscula significa diagonal mayor por diagonal menor, esta D minúscula significa diagonal menor, dividido entre 2. Más adelante yo les voy a poner de ejercicio para que saquen el área del rombo. Y la del trapecio, vean que dice área es igual y viene entre paréntesis, base mayor, que es la partecita de abajo porque es la línea más grande, más base menor, que es la partecita de arriba del trapecio, eso está entre paréntesis, por la altura, el trapecio tiene una altura, que yo siempre se las voy a poner, dividido entre 2. Entonces, obviamente yo les voy a dar las medidas de esas bases, de esas alturas, y ustedes lo que tienen que hacer es seguir la fórmula, ¿verdad? Pero esto es con práctica. Vamos a ir practicando y vamos a ir despacio. Esta semana solo vamos a tocar o vamos a practicar un poco cómo sacar la fórmula del perímetro. Pero ya después de vacaciones vamos a sacar fórmulas o vamos a sacar áreas de figuras como por ejemplo el rombo y el trapecio. Entonces, chicos, para empezar con la GTA, en la primera parte lo que ustedes tienen que hacer es poner la fórmula. No es que tengan que resolver nada porque yo no les estoy dando medidas. Tienen que escribir la fórmula de cada figura geométrica. Entonces, empezando por un rombo, diagonal mayor más diagonal menor. Bueno, ustedes lo ponen, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, la fórmula del rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Entonces, nada más de escribirla en ese cuadrito, nada más de escribir la fórmula. Igual con el triángulo, igual con las otras figuras que vienen ahí.
Si ustedes quieren practicar de una vez para sacar el área, entonces le pueden poner números a esas, por ejemplo, empezando con el triángulo, le puedo poner el número, no sé, le pongo un número a la base, le pongo un número, dibujo una altura y le pongo un número y practico la fórmula sacando el área con esos números que yo inventé. Pero eso ya si ustedes lo quieren hacer. Para efectos de la GTA, yo solamente les estoy pidiendo que me pongan la fórmula de cada figura en esta primera parte. Y en la segunda parte, aquí lo que voy a tener que hacer es calcular el perímetro de las figuras que se presentan ahí. Entonces, sabiendo y recordando que el perímetro es la suma de todos los lados. La primera figura es un trapecio. Y ustedes dirán, profe, pero falta la medida de un lado. No falta, porque en realidad ese lado mide igual que el otro lado. O sea, mide 33. No se las estoy poniendo porque es la misma medida del otro lado, porque esos lados son iguales. Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer es medir o sumar todos sus lados para que me dé el resultado del perímetro. Igual, chicos, tengo que escribir la fórmula y luego tengo que escribirla, sustituyo los valores. Entonces, primero escribo la fórmula, perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Luego vuelvo a poner perímetro es igual a 33 más 12 más 33 más 25. Sumo eso y pongo perímetro es igual y ahí ponen el total. Lo pueden poner en el orden que ustedes quieran. Pueden poner primero el 25, luego el 12, 33 y 33, porque es una suma. Entonces puedo ordenarlo de la forma en que yo quiera. Igual con ese triángulo que viene acá. Este es un triángulo invertido, pero utilizo la fórmula del perímetro, aquí es perímetro, del triángulo, que es lado más lado más lado. ¿Verdad? Y así con las otras figuras. Si ustedes quieren sacar el área, pues puedo dibujar una altura en ese triángulo y ponerle un valor, un número y utilizar el área también. Eso lo pueden hacer en el cuaderno de matemáticas para que ustedes vayan practicando. Pero para efectos de la GTA solamente ponemos o resolvemos con la fórmula de perímetro. Calculamos el perímetro nada más en esta parte. Chicos, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por WhatsApp, podemos hacer una videollamada, yo con mucho gusto les puedo explicar. En YouTube hay muchos videos que se explican el área y el perímetro de las figuras geométricas, entonces también nos podemos apoyar con ese recurso. Puedo buscar en Google ejemplos para que ustedes puedan ver ejemplos, o igual de 7 a 2 y 20 ustedes me pueden llamar a mí, podemos hacer una videollamada y yo con mucho gusto les explico. Chicos, eso sería la práctica de esta semana, la GTA. Y recuerden, igual, si hay alguna pregunta, acá voy a estar. Nos vemos.